continuación presentaremos algunos casos característicos de las construcciones griegas. En la antigüedad, los griegos, antes llamados helenos, fueron la cuna de la democracia y base de la civilización europea, ya que ellos localizaron la fuente de la autoridad y las discusiones políticas abiertas en la polis. Asimismo, se caracterizaron por fundar la ciencia, la tecnología y las matemáticas, y desarrollar los principales campos de la filosofía, gracias a autores como Aristóteles, Arquímedes, Euclides, Demócrates, Pitágoras, Hipócrates, entre otros. Además de estos hicieron grandes avances en la literatura y el arte con grandes obras literarias como la Ilíada y la Odisea de Homero, y el arte trágico y de comedia. Por último, cabe resaltar que hicieron grandes contribuciones a la arquitectura, la construcción, la economía y trabajo de los metales entre otros. A lo largo de este video veremos grandes acontecimientos en la gestión de calidad antigua, acerca de los grandes templos y teatros griegos. Acerca de la gestión de calidad, a la hora de crear, aunque no se conocía el término, estaba inmersa la gestión de la calidad, ya que existía una planeación y un control a lo largo de toda la construcción. Primero realizaban la planeación mediante modelos, los cuales servirían para determinar las dimensiones de las rocas y los materiales que se implementarían en la edificación. Posteriormente ellos hacían los acabados pertinentes para que estos fueran incorporadas al templo. Asimismo, el arquitecto supervisaba la obra desde la selección e inspección de materiales hasta el ensamblaje de todas sus partes. Era costumbre escribir el nombre del arquitecto en el templo una vez terminado, y asimismo, dejar un escrito de todo su conocimiento adquirido durante este proceso. En cuanto a la regulación, se data de pocos ejemplos de las leyes que regían las construcciones de la antigua Grecia, especialmente en Tegea y Eretria, en las cuales había una ley, en el cuarto siglo antes de Cristo, que se preocupaba por el bienestar de los trabajadores. Se especificó cómo se debían llevar a cabo los contratos y asumía la guerra como un impedimento para el avance de los trabajos. En adición a esto, se diseñaron contratos en los que se pactaba 3 días de recuperación después de la guerra con el fin de evitar las pérdidas. Una razón principal de la alta calidad alcanzada en los templos griegos era la forma en la que se hacían y ejecutaban los contratos, además de la bonificación que se daba a los trabajadores por su iniciativa y efectividad en la realización de sus labores. El incumplimiento del contrato acarreaba varias multas y complicaciones, por lo que los trabajadores realizaban de manera rápida y correcta su labor y así se minimizaba las pérdidas de tiempo y financieras. El programa de construcción muestra cómo la planificación se llevaba a cabo desde el inicio de un proceso para poder cumplir con las especificaciones de los templos y los teatros. Esta se hacía desde la intensa búsqueda del mejor mármol de la montaña Pentelicon, una montaña cerca de Atenas. Lo que se lograba con esto eran edificios como el Partenón. Los templos griegos nos revelan los diferentes tipos de piedras y calidades de estas, que se utilizaron para su construcción, siendo unas para la estructura y otras para la estética. Los griegos encontraron la forma de extraer las diferentes piedras de canteras cercanas al lugar de la construcción. Para garantizar que los estándares se cumplieran, utilizaban diferentes materiales como, las piedras porosas se usaron para soportar el peso y las estructuras, el mármol y la caliza se usaron para la fachada y la estética, la madera para conectar columnas o diferentes partes del templo, el bronce y el hierro se usó bastante en la construcción con el fin de asegurar las articulaciones. Además realizaban inspecciones de calidad para identificar y establecer si el material que sería utilizado cumplía con los estándares requeridos para la construcción del templo o del teatro. Para ello se usaba un pigmento rojo llamado vermilion que verificaba la unión y la superficie del material. Si no cumplía con el estándar, se rectificaba hasta llegar al mismo. Para lograr la alta calidad de los antiguos templos griegos, los constructores tenían a la mano una serie de herramientas adecuadas para tareas especiales, por ejemplo, cinceles afilados para lograr dar mayor calidad a las estructuras. Utilizaban plantillas, fabricadas en láminas de plomo, llamadas anagrapes y parada ignata, tenían formas cóncavas y convexas para la construcción de columnas y lograr encajar los bloques. También, se utilizaron controles durante el proceso de construcción mediante los cuales establecieron pequeños pagos a los trabajadores mientras avanzaban la obra, y el pago restante se daba al finalizarla, y así evitar que los trabajadores se fugaran con el dinero e hicieran bien su labor. Asimismo, se dio un avance en la mejora de la calidad en los edificios, debido a las diferentes invenciones que se presentaron en la construcción, algunas de ellas como grúas o ruedas con ejes de madera para levantar y transportar piedras y bloques pesados con el fin de reducir el esfuerzo humano. En
los monumentos se encuentran escrituras que hablan de una amplia gama de herramientas que se usaban en la construcción de los templos y teatros. Estas incluyen martillos, cinceles, puntos, y otros, cada una para realizar una tarea en especial, sean para texturas finas y gruesas o modificación del material. En cuanto a las técnicas, usaban piezas de madera juntas para determinar las diferencias en las medidas del material. También usaban un cordón amarrado a una piedra para determinar los grados de inclinación de una estructura. Todo esto con el fin de garantizar que las construcciones estuvieran bien hechas. En el mundo antiguo se realizaban las cosas de manera tradicional. No existía la mano de obra calificada y los obreros y arquitectos tenían salarios estándar que no eran muy altos, es decir que no se podía tener gran acumulación de dinero. Lo mismo sucedió con los materiales de construcción, los cuales mantenían siempre sus precios, lo que generaba un déficit de competitividad. No se conoce cómo los artesanos y arquitectos de la antigua Grecia recibieron su conocimiento, pero lo describen como problemas específicos en el curso de la construcción, usando términos propios para los bloques, el material de unión, el lado de unión, etc. Así poco a poco estos pequeños detalles fueron evolucionando, para luego datos estándar y precisos. Atenas, la Acrópolis. El Partenón se construyó gracias al plan de Pericles, que era que todos los atenienses pudieran disfrutar de la riqueza de la metrópoli. Este se llevó a cabo en un lapso de tiempo corto. Lo diferente de esta estructura es que el número de columnas en las periferias no es acorde con la fórmula ingeniería estándar. Atenas, Teatro de Dionisio, ubicado al sur de la Acrópolis. Este es considerado como el teatro más influyente creado por el mundo griego y más debatido de todos, ya que después de varias excavaciones no se ha podido determinar la fecha de creación debido a que no hay suficientes evidencias arqueológicas. Originalmente este templo se usaba para realizar festivales en honor al dios Dionisio. Sin embargo, un día se cayeron las bancas que existían. Entonces utilizaron la pendiente natural de la parte sur de Acrópolis para construir el primer teatro permanente en Atenas. Ahí se presentaron obras de Sófocles y Eurípides, entre otras. Delfos, teatro. El teatro de Delfos se encuentra fuera del santuario de Delfos, pero su calidad de arquitectura es digna de ver. La construcción de este teatro inició en el siglo III a.C. y se prolongó durante mucho tiempo debido a la escasez de fondos. Eumenes II proporcionó el dinero necesario para terminarlo. Epidaurus, el teatro. El teatro fue construido alrededor de 350 a.C., superando a la mayoría de los teatros en armonía y belleza. Basado en principios geométricos de Vitruvio, este teatro presenta un excelente ejemplo de la capacidad de la antigua Grecia de construir un teatro en un área en la que la acústica y la vista son claras y sin obstáculos. Su simetría lo convierte en uno de los mayores logros griegos. Levadeia, templo de Zeus Basileus. Levadeia era una ciudad pequeña, conocida por el oráculo de Trófoni y por el templo de Zeus de Basileus, el cual no fue terminado. Este fue iniciado en la mitad del siglo II a.C. y no lograron terminarlo a causa de las tormentas, los remolinos de la guerra y el tamaño. Los supervisores siempre buscaron lograr la calidad, pero fue un proyecto demasiado ambicioso. Olimpia, templo de Zeus. Este templo fue construido por un arquitecto llamado Libón, originario de Elis, entre 470 y 456 a.C., y era conocido como el santuario más largo del momento. Este estaba rodeado por una sola fila de columnas. Asimismo, tanto la construcción del templo y la estatua de culto dentro de él ilustran aspectos de la búsqueda de la calidad. Durante la construcción, el arquitecto se dio cuenta que la piedra caliza era la que se quería utilizar, pero esta presentaba deficiencias estructurales y no era estética. Por este motivo la cubrieron de un yeso de mármol que hizo que pudiera cumplir con los estándares de calidad. Una vez terminado este templo se consideró una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Segesta, el templo. El templo en Segesta es un excelente ejemplo de cómo los griegos llevaban su legado cultural a través del Mediterráneo. No existen registros sobre la construcción de este templo, pero su arqueología es de gran interés debido a los elementos griegos que contiene, además de la calidad con la que trabajaron en ellos, por lo cual ha tenido un buen estado de conservación. Son reconocidos por sus grandes aportes en múltiples campos del conocimiento. Lo podemos observar en la búsqueda de la excelencia y la calidad que se evidencia en sus construcciones, siendo esta civilización la primera en implementar un sistema de contratos eficientes que permitió lidiar con los problemas que generaba la guerra y brindaba garantías.
Por otra parte, el arquitecto, que era el autor principal en la construcción de templos y teatros desde su diseño hasta su concepción, eran entrenados de generación en generación por los arquitectos más sabios, lo que garantizaba que las estructuras fueran de unos altos estándares de calidad.